conmigo a Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Ahí vamos a partir el día de hoy en nuestro mensaje. Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Si no tiene Biblia, se puede apoyar acá en la pantalla. Creo que Dios quiere hablar a su corazón y que Dios va a ministrar a su vida. Prepare su corazón. Dice Marcos capítulo 2, empezando el versículo 1. Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar, ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: jamás hemos visto algo así. Me encanta esa última frase: jamás hemos visto algo así. ¿Cuántos están listos para ver las cosas que nunca antes han visto? Para ver la gloria y el poder de Dios como nunca antes lo han experimentado en sus vidas. Diga conmigo amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos. Estamos dispuestos, nuestros corazones abiertos, nuestra mente receptiva para recibir el mensaje, para ser transformados, para ser retados, para aplicar la verdad de tu palabra y verla dar fruto en nuestras vidas, para darte gloria en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, Señor, haz tu voluntad y háblanos, que tu iglesia escuche. En el nombre de Jesús, amén y amén. El día de hoy quiero hablarles del tema desesperación. Diga conmigo: desesperación. Ese es mi título, una palabra singular que al mencionarla quizás ya perdí a algunos de ustedes, porque todos en algún momento u otro hemos experimentado la desesperación, y rara vez la desesperación es algo bueno. Desesperación es aquello que uno siente a las 2:30 de la tarde cuando no almorzó, no desayunó, y el patrón le dice: no te puedes ir a comer hasta después de las 3 porque hay mucha clientela, y su estómago empieza a hacer ruidos y usted empieza a sentir sensaciones y le empieza a dar jaqueca y dolor de cabeza y todo le fastidia. La gente le dice: buenas tardes, ¿y qué tiene de bueno la tarde? Usted se fastidia, se enoja porque está desesperado, porque tiene hambre su cuerpo. Leí un cartel en un restaurante que decía: perdóname por lo que te dije cuando tenía hambre. Porque en esos momentos de desesperación uno siente cosas, dice cosas que después se lamenta. Desesperación es lo que sentimos a veces cuando ha caído usted en el hospital y le dicen: hoy mismo en la tarde usted va a salir, pero pasa un día y 2 días, lo tenemos en observación y faltan unos exámenes y tenemos que nos dé luz verde el doctor aquel y el especialista aquel, y ya pasaron 4 o 5 días y usted desesperado por ver el sol, por ver a su familia, por estar en su casa, en un sitio familiar. Le duele su espalda, se le está borrando la sentadera. Oiga, ya usted está harto y dice: ya, sí. Desesperación. Desesperación es lo que sentimos cuando vamos por el carro o en la camioneta y sale nuestra canción favorita, pero tenemos un niño de 2 años atrás que dice: amá, 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 amá. Y uno como que: cállate, quiero escuchar
la canción y adorar a Dios. Desesperación es lo que yo sentí cuando yo tenía 9 años de edad. Nos fuimos a un hotel, íbamos de viaje con la familia y el hotel tenía una alberca. Y me dicen mis hermanos, yo siendo el menor de 5, me dicen, ándale, métete. Les dije, no sé nadar. Y dijeron, te vamos a enseñar. Y yo pensaba que enseñarme era que me iban a dar instrucción. No, me aventaron a lo más profundo de la alberca. Y dijeron, ahora aprendes, porque aprendes. Y sí, efectivamente aprendí a nadar. Por poco y pierdo la vida, pero aprendí. Pero cuando te salpica el agua y entra a tu nariz y a tu garganta y sientes que te ahogas, eso es desesperación. Entonces rara vez cuando pensamos en la desesperación o la experimentamos es algo bueno. Pero el día de hoy vengo a convencerte de que la desesperación por Dios, el añorar, el tener hambre y sed de Dios con toda el alma, la desesperación por su gloria, la desesperación por su presencia en nuestros medios es algo sumamente bueno. Debemos de tener hambre de Dios, debemos añorar su presencia como ninguna otra cosa en nuestras vidas. Quiero definir desesperación, o el tipo de desesperación a la cual me estaré refiriendo el resto de la plática. Desesperación equivale a la sensación de necesitar o desear algo tanto que estás dispuesto a correr riesgos para obtenerlo. La mayoría de los seres humanos somos gente que nos gusta la seguridad, la comodidad, no somos buenos con los cambios. Pero cuando tú estás desesperado, estás dispuesto a arriesgarte, a correr riesgos que normalmente no corrieras, con tal de conseguir aquello que tanto anhelas. La desesperación de los hombres que vemos en nuestra historia que acabamos de leer fue una desesperación que los llevó a medidas extremas, pero que cautivó la atención de Jesús. Jesús notó a estos personajes en la historia. La Biblia no nos dice los nombres de estos hombres, no nos dice su vocación ni su parentesco, no nos dice qué opinión tenían acerca de Jesús. No sabemos si eran buenos, si eran malos, si eran creyentes, si eran inconversos. Lo que sabemos es que estaban desesperados por conseguir que su amigo, el paralítico, llegara a los pies de Cristo. Y esa desesperación cautivó tanto a Jesús, cautivó tanto al Espíritu Santo, que los incluyó su historia en la Escritura. Es lo único que sabemos. Como resultado de sus medidas extremas, su amigo el paralítico tuvo un encuentro radical y transformador con Jesucristo. La religión impotente fue expuesta por la farsa que es, y la iglesia atestiguó algo que jamás había atestiguado. Mi pregunta para ustedes esta tarde es: ¿qué estamos haciendo como iglesia si no estamos provocando lo mismo? ¿Qué estamos haciendo como iglesia si no estamos despidiendo la religión impotente que no hace nada, que no cambia, que no transforma vidas? Y en lugar de ello estar presentando un evangelio que transforma radicalmente las vidas. ¿Qué estamos haciendo si Jesús no está en nuestros medios? ¿Qué estamos haciendo con un cristianismo confortable y con una apatía espiritual en lugar de provocar lo sobrenatural? En lugar de darle un giro a nuestra sociedad, de nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque somos gente ungida, llena del poder de Dios. Tenemos que preguntarnos: ¿a qué se parece una iglesia desesperada por Dios? ¿A qué se parece una iglesia desesperada por Dios? Y quiero hablarte de 5 cosas que yo veo en la historia, que creo que como iglesia debiéramos imitar, debiéramos anhelar. De esta manera cautivar la atención de Jesús como lo cautivaron estos hombres, y que experimentemos su gloria. Número 1, debe de haber entre nosotros siempre una atmósfera de gracia. Diga conmigo: gracia. Gracia. Gracia es favor inmerecido. Cuando Dios te ama, cuando Dios te bendice, cuando Dios te perdona, cuando Dios te redime, aun cuando no lo mereces. Dice el versículo 1: cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después. En otras palabras,
visita en un par o 3 o 4 días. Dentro de una misma semana es la segunda visita de Jesús a esta misma ciudad de Capernaum. Ahora, no tengo tiempo para leerlo, pero si usted estudia el capítulo 1, se daría cuenta lo que Jesús hizo en su primer visita a Capernaum unos días antes. Entre las cosas que Jesús hizo, eligió a sus primeros discípulos. Imagínense esto: hombres pescadores que son sacados de un negocio local y son invitados a formar parte de una empresa espiritual que pronto se iría global, cuyo comandante y jefe ejecutivo era Jesús. Sacados de lo trivial y lo ordinario a lo extraordinario, sacados de la anonimidad e introducidos a un ministerio, repito, global. Sus vidas ahora importaban más que nunca. Jesús había elegido a sus primeros discípulos en su primer visita a Capernaum, días antes de este capítulo. Había liberado a un hombre poseído de un demonio, había sanado a un leproso, había sanado a muchos más que tenían enfermedades y estaban poseídos de demonios. Entonces, el versículo 1 de nuestro capítulo 2 dice que ahora Jesús ha regresado a Capernaum. ¿Por qué quiero que usted sepa lo que Jesús hizo en su primera visita? Porque quiero que usted vea que la probabilidad es que en esta segunda visita la casa está llena de personas que tuvieron un encuentro con Jesús hace unos días. Personas que hace unos días estaban enfermos, personas que hace unos días estaban cautivos, oprimidos, deprimidos, poseídos. Personas que habían experimentado la gracia de Jesús y el poder de Dios. ¿Está conmigo? Entonces, ahora que escuchan que Jesús ha regresado, corren y llenan la casa. En otras palabras, si hubiera llegado a esa reunión alguien en necesidad de un milagro, de una liberación, de una sanidad, no habría nadie en la casa con el derecho de juzgarlos. Ah, mira, llegó un pecador. Ah, mira, llegó un leproso. Ah, mira, llegó la suegra endemoniada aquella. No, ellos no iban a juzgar, ellos no iban a condenar, ellos no iban a rechazar a nadie. ¿Por qué? Porque hace unos días ellos estaban igual. Entonces, en aquella reunión se respiraba una atmósfera de gracia. ¿Cómo juzgar? ¿Cómo condenar si esa persona está justo en la posición, en la condición en la que tú estabas antes? Puedes voltear a tu vecino y decirle: no siempre has sido salvo. Dile: tú no siempre has sido salvo. Que no se nos olvide de que nos ha rescatado el Señor. Una de las razones por qué perdemos nuestra hambre y nuestra sed de Dios y no lo buscamos con esa urgencia y esa desesperación de antes, es porque se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos esa tendencia, sobre todo los que ya tenemos tiempo en las cosas, en los caminos de Dios. Se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Se nos olvida qué es lo que Dios perdonó en nuestras vidas. Se nos olvida cómo Dios nos transformó. Y empezamos a engañarnos a nosotros mismos, pensando que ahora son nuestras buenas obras que nos tienen bendecidos y con vida y santos y prosperados. Se nos olvida que si no hubiera sido por la gracia y la misericordia de Jesús, no tuviéramos nada, no fuéramos nada, nos hubiera consumido el infierno, pero porque Cristo nos amó es que estamos aquí. Entonces, lo que pasa cuando se te olvida lo que Cristo ha hecho por ti es que dejas de responder a su gracia y te empiezas a distraer con el quebrantamiento de los que te rodean. Es el problema con muchas iglesias hoy en día, y es lo que me encanta de esta, que no nos escandaliza el quebrantamiento del que está al lado, porque no se nos ha olvidado lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y creemos que así como Dios hizo para nosotros, hará para otras personas también.
que Jesucristo murió por el más santo así como para el más pecador, que nos ama igual y que su poder transformador es para todo aquel que le dé entrada, para todo aquel que le abra la puerta, para todo aquel que le reciba. Que nunca se te olvide, iglesia vital, lo que Dios ha hecho en tu vida. Que nunca se deje de respirar en este lugar una atmósfera de gracia. ¿Sabe por qué opino que había una atmósfera de gracia? Porque yo siempre que escucho a predicadores hablar de este pasaje, y me incluyo porque yo he predicado otras veces de este mismo pasaje, otros mensajes, siempre yo asumí, siempre he escuchado a los predicadores dar por hecho de que cuando los hombres abrían el techo, seguramente la gente los estaba regañando, exhortando. ¿Qué están haciendo? ¿Qué les pasa? Ignorantes, malcriados, irrespetuosos. Pero anoche, no sé, ayer por la mañana más bien, que estaba en mi estudio, me dio por indagar y me di cuenta que este pasaje, esta historia, una versión de esta historia hay en los 4 evangelios. O sea, hay 4 versiones en la Biblia de esta misma historia. Y sorprendentemente ninguna de las 4 historias menciona ni una sola palabra negativa de la gente que estaba presente cuando estaban abriendo el techo. Ni uno solo. Ni uno solo dijo: mira, ¿para qué ponen a ese hombre paralítico? Está enseñando el maestro. No, no, no. Había una atmósfera de gracia. Porque había paralíticos que ahora caminaban, que hace días estaban paralizados, y cuando vieron a esto dijeron: no tengo derecho de juzgarlo, yo hubiera hecho lo mismo. Habían endemoniados que hace días estaban poseídos y ahora habían sido liberados y estaban en su juicio cabal y decían: ¿con qué derecho lo juzgo si hace unos días yo estaba peor que él? Que no se te olvide. El jueves que pasábamos por esta puerta con el pastor Rod, cuando él me dice: pastor, ya estoy listo para salir, quiero entrar a la alabanza, me dice: usted me dirige, y abrí la puerta y ya en el cuarto atrás, detrás de escenas, ya nos había dicho: los felicito, se ve un espíritu de excelencia, se ve un corazón de servicio entre la gente desde que entramos al estacionamiento, la gente, todo. Pero cuando entramos a la reunión, literalmente él hizo un wow y tomó un paso hacia atrás. Nos vinimos aquí al frente y nos sentamos. Se inclina a mi oído y me dice: pastor, yo puedo hablar de su liderazgo, muchas cosas pudiera decir de la excelencia que se respira en este lugar, del servicio, el corazón de la gente. Dice: pero la atmósfera no la puedes fabricar, la atmósfera no la puedes enseñar, la atmósfera se crea conforme responde el corazón de la iglesia al corazón de Dios. Y aquí hay una atmósfera donde hay un peso de gloria, porque hay una iglesia que ama a Dios, que tiene hambre de Dios y que no ha olvidado lo que Dios ha hecho en sus vidas. Iglesia, te pido de todo corazón, no cambies. Nunca dejes de añorar a Dios con esas ganas, de adorarle con esa pasión. Nunca olvides lo que el Señor ha hecho por ti, porque es lo que prepara esa atmósfera donde Dios se mueve. Quiero que usted sepa que en este día, en esta cultura, en la época donde tenemos nuestra historia, cualquier enfermedad grave se creía, la cultura judía creía que era un castigo de parte de Dios. O pecó él o pecaron sus padres. Entonces el parálisis venía a ser en los ojos de la gente como un juicio divino, como un castigo merecido. Pero irónicamente en esta casa nadie lo señaló. El parálisis es una buena ilustración espiritual de lo que le sucede a alguien que no conoce a Jesús. Parálisis significa que parte de tu cuerpo simplemente no funciona. Hay mucha gente que cuando viene a la iglesia, como no son creyentes y están en un parálisis espiritual, hay ciertas cosas en las que no se parecen a nosotros. No avanzan, no adoran, no cantan, no hablan el lingo que nosotros hablamos. ¿Por qué? Porque no están en la misma condición en la que estamos nosotros. Ahora, ¿no se le haría a usted extremadamente ofensivo ir con un paralítico
en su silla de rueda y decirle: vamos, levántate, inténtalo, dale, échale más ganas. Eso sería una grande falta de respeto. Y a veces nosotros esperamos que entre el pecador y que ya esté dando saltos de alegría con nosotros, y que ya esté gritando aleluya y gloria a Dios, y que ya pase al altar. Pero no se nos puede olvidar que antes, hace unos días, nosotros éramos ese pecador. No nos debe de extrañar que entre gente rara a nuestra iglesia, porque usted antes era un raro. No nos debe de escandalizar que entre gente con problemas severos, porque antes usted también tenía problemas, y hasta la fecha algunos cristianos ungidos y todo, y con problemas y con broncas, ¿sí o no? Pero que se respire siempre una atmósfera de gracia. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una iglesia que responde al amor de Dios con un corazón devoto, completamente enamorado de Dios, Dios habita en la alabanza de ese pueblo, y los perdidos vienen a encontrar a Jesús en medio de esa atmósfera. Número 2, una iglesia desesperada por Dios siempre tendrá que tener un sentido de expectativa. Diga conmigo: expectativa. Versículo 2. Pronto, otra versión dice: inmediatamente, la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Me encanta que la casa estaba llena. La palabra había corrido, Jesús ha regresado y entró en esta casa. Si usted lee la conclusión del capítulo 1, Jesús estaba queriendo esconderse de la gente para descansar. Recuerde que estaba sujeto a un cuerpo humano. No era que no los quería, estaba cansado. Pero prevaleció el hambre de la gente, y Jesús no los echó fuera. Me encanta que estaba llena, porque nos revela, nos demuestra la pasión de Jesús para un mundo quebrantado. Todos eran bienvenidos, a nadie se le rechazó. 2000 años después se sigue llenando este santuario y otros santuarios alrededor del mundo. Se sigue hablando de Jesús en casas, en cafés, en eventos, en conciertos, en conferencias. La Biblia sigue siendo el libro más vendido de todos los tiempos. ¿Sabe por qué Jesús sigue agotando los boletos de taquilla? Porque Jesús sigue siendo la respuesta para la necesidad de la humanidad. ¿Está conmigo? Y es por esta razón que estos 4 amigos se armaron de valor y dijeron: pase lo que pase, hay que llevarlo con Jesús. Ellos sabían que si Jesús estaba en la casa, todo era posible. La expectativa cultiva milagros. Tenían la plena confianza de que Jesús iba a hacer algo. En los círculos cristianos hablamos mucho de fe, pero hablamos poco de expectativa. Quizás porque las palabras están relacionadas, son palabras hermanas, pudiéramos decir. Pero la expectativa es la hermana mayor de la fe. La fe, la expectativa es una fe que ha madurado a su máximo nivel. Porque muchos son capaces de tener fe. Por ejemplo, tenemos fe de que Dios sana. ¿Cuántos saben que Dios sana? Pero cuando uno está enfermo, primero vamos al Tylenol, primero vamos al médico y después al especialista. Y ya cuando no nos hallan decimos: bueno, pues no me queda de otra más que orar. Como que si fuera el último recurso. No estamos en contra de la medicina ni del doctor, pero el primer recurso debiera ser la oración. Porque somos gente de fe. Pero mucha gente de fe no es gente de expectativa. Tú crees que Dios sana, pero es capaz de sanar a otro. No lo crees para ti mismo a veces. Es como cuando yo ordeno, se lo ilustro así, cuando yo ordeno del Amazon. Me gusta mucho el Amazon porque ya no tienes que ir a la tienda, ordenas tu teléfono, tu computadora. Y ordeno tanto por Amazon, salgo poco a las compras, que me he hecho miembro de Amazon Prime. Si usted no sabe lo que es Amazon Prime, al final queremos orar por usted para que se arrepienta de sus pecados. Es una membresía que le da derecho a usted, cada vez que ordena algo, de recibir su paquete en 2 días, sin costo adicional de envío.
Entonces, fe es lo que yo ejercito cuando pongo mi orden. Tengo fe en Amazon. Por cierto, al final de esta reunión les voy a hablar que me paguen por este comercial que les estoy dando. Tengo fe en Amazon porque he utilizado el servicio antes y siempre me llega lo que ordeno. Nunca he tenido problemas. Entonces, para ahorita yo ya tengo fe en Amazon. Cuando yo pongo mi tarjeta y doy la autorización de que se me cobre, estoy ejercitando fe, porque todavía no tengo mi paquete, pero tengo fe de que va a llegar. Eso es fe. Pero expectativa es lo que me tiene a la puerta a los 2 días, porque todos tenemos en la casa más o menos ya figurada la hora en que pasa el UPS o el FedEx. También a eso les voy a hablar porque estoy dando comerciales. En mi casa es más o menos a las 6 de la tarde. Entonces yo ordeno a los 2 días. Expectativa es lo que me tiene a la puerta a las 6 de la tarde, porque me encanta recibir paquetes. Siento como que es la mañana de Navidad. Ahora, yo no me voy y me paro a la puerta del vecino ni del que vive al cruzar la calle. No, me paro en mi puerta, porque no solamente tuve fe hace 2 días, hoy tengo expectativa de que el paquete no le va a llegar a aquel y le va a llegar a aquel y me va a llegar a mí. Ahora, a veces se me ha olvidado y me pierdo del paquete porque perdí la expectativa. No es que no se envió, no es que no me iba a llegar, es que yo no la esperé. ¿Está conmigo? Entonces, debemos de ser una iglesia tan desesperada por Dios. Y esto se manifiesta de esta manera, que cuando usted viene a la casa de Dios, usted viene con expectativa de que algo va a suceder, de que Dios va a hacer algo en su vida, Dios va a hacer algo en su corazón, en su mente, en su cuerpo físico, en su familia, en sus hijos, en su matrimonio. ¿Está conmigo? Mire, si usted viene esperando nada, se va a ir con lo que usted esperaba. Pero si usted viene con hambre y sed de Dios, usted va a salir lleno, bendecido. ¿Por qué? Porque Dios siempre responde a un corazón hambriento. Dios tiene una atracción a ese tipo de desesperación. Dijo el salmista en el Salmo 107, versículo 9: Él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. Número 3, una iglesia desesperada siempre tendrá una devoción a la palabra. Diga conmigo la palabra. Versículo 2, segunda parte, y el versículo 3 dice: mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando llegaron los hombres? Predicando la palabra de Dios. Ahora, mire lo que Jesús está haciendo: enseñando. Acuérdese que la casa está llena de personas que han sido sanadas, personas que han sido liberadas, personas que han sido transformadas. Pero ahora, en esta segunda visita, vienen a sentarse a los pies del maestro para recibir enseñanza de la palabra de Dios. El problema con muchos creyentes hoy en día es que vamos a la iglesia solamente a conseguir un deseo, solamente a conseguir un milagro, solamente a conseguir un beneficio, pero no tenemos interés en conocer al autor del beneficio, al autor del milagro, al dador de esa sanidad. Y muchas iglesias ponen demasiada importancia en crear una experiencia placentera para la audiencia, en lugar de tener un compromiso a la palabra de Dios. Demasiados predicadores prefieren inducir de usted un aplauso superficial, un grito superficial, que sembrar en lo profundo de su corazón una semilla de la palabra de Dios que dará resultados duraderos, en lugar de una emoción momentánea. Es más, se los dice su pastor: el día que su pastor deje de predicar la palabra es el tiempo para que usted se vaya de esta iglesia. Se los digo yo. Usted no pertenece en una iglesia donde no se predique la palabra de Dios, donde se predica solamente filosofía humana, y no todo es malo. No todas las ideologías y conceptos son malos, pero si no hay fundamento de la palabra de Dios, no salga de esta iglesia, corra. ¿Está conmigo?
siempre tendremos que ser gente anclada, fundada en la palabra del Señor, porque la Biblia dice, Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Miren lo que dice, que la fe viene ¿por qué? Por el gritar, por el danzar, por el aplaudir, por el caerse hacia atrás. No, ninguna de esas cosas son malas, pero no producen fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. En el día del Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo y fueron bautizados con evidencia de hablar en otras lenguas, después de esa experiencia, dice el mismo capítulo 2, el versículo 42 y 43, todos los creyentes luego se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellos la cena del Señor, y a la oración. Dice, y un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Mire esto, la fe para provocar lo sobrenatural entre esa iglesia primera era el fruto de su devoción a la enseñanza de los apóstoles, a la oración, a congregarse. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a un servicio de adoración, no necesito solamente que me digas lo que sentiste, necesito que me digas lo que aprendiste. No solamente necesito que me digas que fueron movidas tus emociones, no, quiero que sea transformado tu ser. No quiero solamente que escuches un sermón, quiero que lo apliques para que veas fruto. Porque yo no predico para darte información, es la palabra de Dios que te da transformación. ¿Está conmigo? Cuando nosotros leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, escuchamos un sermón, no solamente estamos estudiando la Biblia nos está estudiando a nosotros. Nos examina, nos reta, nos corta, nos trae convicción. El Espíritu Santo está en ambos lados de la ecuación. Inspiró a los escritores e inspira a sus lectores. La Biblia es el único libro que tú puedes leer siempre en la presencia de su autor. Cuando leemos la escritura, estamos inhalando el mismo espíritu que inspiró esa escritura que tienes en tus manos. Tendremos siempre que ser una iglesia fundada en la palabra de Dios. Número 4, se requiere también un compromiso a la compasión. Diga conmigo, compasión. No era fácil cargar a este tipo, pero ellos tomaron el reto y dijeron, pase lo que pase, cueste lo que cueste, lo vamos a hacer llegar con Jesús. El otro día estaba en un concierto, llevé a mis niños a un concierto y teníamos buenos asientos, pero mis niños no podían ver por encima de la gente que estaba enfrente. Entonces el chiquito me dice, papá, cárgame. Y primero lo cargué en mis brazos y me cansé. Y luego dije, no, pues en mis hombros puedo más. Me lo senté en los hombros y ya podía ver él. En el minuto 1 o 2 sentía que estaba cargando a mi bebé, pero para el minuto 10 sentía que cargaba mi cruz. Sentía así un peso, así que no aguantaba. ¿Nunca le ha pasado a los que tienen niños pequeños? Nos sucedió también. Andábamos en el Fiesta Texas y de repente dice el chiquito, íbamos caminando y se veía cansado porque ya ve que es mucho caminar. Y luego de repente se para y dice, ya, se me quebraron las piernas. Cárgame. ¿Cómo que se te quebraron? Camínale. No, ya no se mueven mis pies, perdón, ya no puedo, papá, ya no puedo. Y ahí va uno y lo carga. Ahora eso es cargar a un niño. Imagínese cargar a un hombre ya grande, maduro, paralítico, con todo y su cama. Ahora, era entre 4, pero la Biblia dice que cuando llegaron a la casa estaba tan llena la casa que no había entrada. Pero esto no se detuvieron allí, no dijeron, no, pues ni modo, ni modo. Teníamos la mejor intención, pero pues no se te hizo. No, ellos dijeron, no hay entrada. Por la puerta será, pero por el techo nos subimos. Yo creo que el primer milagro de la historia es ese. ¿Cómo subieron al techo? Yo no sé. No había elevadores, ¿sí? No había helicópteros para que los bajaran. No. Yo no sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron. Por eso
eso me agrada que la historia esté en los tiempos bíblicos, porque si fuera en el 2019, la mitad de ustedes no hubieran llegado. ¿Les molesta estacionarse lejos? Dígame como que estoy hablando de su vecino, no de usted. Hágale así como que esquivó la piedra y le pegó al otro, sí. ¿Les molesta que yo quería aquel estacionamiento y me mandaron aquel? Me pasó el carrito y ni me levantó. Ni el saludo me dio el chofer. ¿Sí? Llega uno y está muy fuerte la música. Para algunos está muy fuerte, para otros está muy quedito, muy moderno, muy antiguo. Les doy un anuncio de servicio público. Cuando cantamos, los cantos no son para usted. ¿Sí? Son para Dios. Pero me encanta que haya sido en aquel tiempo, porque esta gente dijo, no, tenemos un compromiso. Nuestro amigo necesita a Jesús y nosotros sabemos dónde está y tenemos la manera de hacerlo llegar. Nos va a costar esfuerzo, sudor, cansancio. Vamos a subir el techo, nos vamos a desgastar, vamos a abrir el techo. Nadie piensa en esto, pero tuvieron que haber pensado, ¿alguien nos va a pagar esto cuando terminemos? Sí, no, porque el dueño de la casa, gloria a Dios, el milagro, ahora páguenme el techo, ¿quién me va a pagar? A ver, sí. Pero ellos dijeron, cueste lo que cueste, estamos comprometidos con nuestro amigo de hacerlo llegar a los pies de Jesús, y si tenemos que subir al techo, si tenemos que abrir el techo, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso a la compasión. Va a ser inconveniente, va a ser cansado, va a ser lento, nos va a costar, pero si decimos que amamos a la gente, es fácil decirlo, es fácil orar por ellos, pero estás dispuesto a bajarte al nivel de ellos, encontrarlos en el punto de su necesidad y ayudarlos a encontrar a Jesús. Y el compromiso de estos hombres, mire, los llevó a ser creativos, porque cuando tú estás comprometido a la compasión, te vuelves creativo. Vas a encontrar la manera de llegar. No te vas a dar por vencido. No te vas a ofender fácilmente. Si te saludan, no te saludan, no vine a ser amigos, vine a tener un encuentro con Jesús. Si me estaciono cerca, si me estaciono lejos, no me importa, yo vine a tener un encuentro con Jesús. Si sudo al entrar, no importa, yo vine a tener un encuentro con Jesús. ¿Está conmigo? Y vas a hacer cosas creativas, cosas que a veces no acostumbras, pero la necesidad y el compromiso te llevan a esas medidas. Yo creo que abrir el techo era una medida extrema, fuera de lo convencional. La gente me pregunta, ¿por qué hacen todo tipo de cosas en la iglesia? Les digo, porque estamos abriendo el techo. Estamos haciendo cosas fuera de lo convencional. ¿Por qué regalan miles de mochilas llenos de útiles y regalan comida? ¿Por qué lo hacen todo gratis? Les dije, porque estamos abriendo el techo, porque hay gente que necesita a Cristo y nosotros tenemos justo una casa donde Cristo siempre está. Entonces estamos abriendo el techo para que conozcan a Jesús, y regalamos cortes de cabello, y regalamos mochilas, y regalamos abrigos, y nos unimos con caridades católicas. Yo sé, me han criticado, pero bueno, hay una necesidad. Hay inmigrantes que están hambrientos, sedientos, enfermos, y a veces hay que hacer a un lado nuestras diferencias y decir, ¿sabes qué? El necesitado está allí, nos podemos unir simplemente para ayudarlo. No tengo que creer lo que tú crees, no voy a cambiar de doctrina, solamente voy a unirme contigo para ayudar al necesitado. Estamos abriendo el techo, no es convencional, no es común, no es usual, pero estamos abriendo el techo. Porque invierten en multimedia, porque invierten en televisión, en redes sociales, porque estamos abriendo el techo. Porque compran propiedades, por cierto, vamos a firmar mañana la bodega que está al cruzar la calle. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? Porque estamos abriendo el techo. ¿Por qué invierten
¿Por qué en menos de 6 días hacen una noche de avivamiento con Rod Parsley? Porque estamos abriendo el techo. ¿Por qué invierten en evangelismo, misiones y ministerio? Porque estamos abriendo el techo. ¿Por qué abre usted su casa vital? ¿Por qué los del estacionamiento se ponen allá afuera en 105 grados de calor? ¿Por qué los maestros, las maestras de niños tienen a los suyos entre semana y todavía vienen a lidiar con los suyos el domingo? Porque están abriendo el techo. ¿Por qué los de la alabanza llegan primero y se van al final? Porque están abriendo el techo. Tenemos una casa donde Jesús habita y hay gente que necesita un encuentro con Jesús y nosotros sabemos dónde está y cómo hacerlos llegar a los pies de Cristo. Sigamos abriendo el techo. Sigamos rompiendo esquemas con tal de que la gente conozca a Jesús. En un par de semanas tenemos algo llamado la Conferencia Visión, donde muchos de ustedes tendrán la oportunidad de unirse a un equipo ministerial, donde usted va a tener la oportunidad de usar su creatividad, su talento, su tiempo, donde sí, quizás se va a cansar, quizás va a ser inconveniente, quizás va a carcomer en su tiempo libre, pero déjeme decirle, es con el fin de romper el techo y de que la gente conozca a Jesús, porque una fe comprometida no te permite estar estancado. Una fe comprometida siempre te va a llevar a la compasión, al compromiso con la compasión. ¿Sabe qué es compasión? No es simpatía ni empatía. Simpatía son sentimientos de lástima y tristeza por la desgracia de otra persona. Empatía es la capacidad de comprender y relacionarse con la desgracia de otra persona. O sea, simpatía es decir, ay, qué mala onda tu situación. Empatía es decir, ay, qué mala onda, me identifico porque un día yo estaba donde tú estabas. Pero compasión es simpatía y tristeza por otro, acompañado de un fuerte deseo de aliviar el sufrimiento. En otras palabras, la diferencia entre simpatía, empatía y compasión es que la compasión es una palabra de acción que torna un sentimiento en una responsabilidad, que no te deja estar quieto ni estancado ni haciendo nada cuando estás enfrente a una necesidad. La compasión te moviliza, te impulsa a hacer algo, a aliviar el dolor, a cumplir o a llenar la necesidad. ¿Y cuál creen ustedes que es la que Dios nos ha mandado a cumplir? La compasión. Número 5, tendremos que ser siempre una iglesia que busca la santidad. Diga conmigo, santidad. Ya voy a terminar. Marcos 2, versículo 5. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Al ver la fe de ellos. ¿Cómo se ve la fe? Muchos predicadores, líderes espirituales adoptan la idea de que porque vivimos bajo el nuevo pacto del Nuevo Testamento ya no tenemos un deber a la santidad. Pero la ironía del caso es que el Nuevo Testamento está repleto de pasajes inspirados por el Espíritu de Dios que nos mandan, que nos obligan a la santidad. Uno de ellos está en la primera epístola de Pedro, que irónicamente, si alguien conocía la idea de la gracia, era Pedro, porque ustedes se acuerdan que Pedro falló miserablemente en el peor momento cuando arrestaban a Jesús. Fue Pedro el que lo negó, pero Pedro fue el mayor recipiente de la gracia, porque Jesús le permitió decirle por cada vez que le había negado, te amo, Jesús. Y luego Jesús le dijo, si me amas, apacienta mis ovejas. En otras palabras, no solamente quiero que me lo digas, quiero que me lo demuestres. Apacienta mis ovejas. Y recibió gracia del cielo, porque cuando se llegó el Pentecostés y la Trinidad estaban teniendo junta, esta es mi versión internacional 2019, dijeron, necesitamos invitar a un predicador. Y yo me imagino que uno de los tres dijo, yo propongo a Pedro. El mismo que había negado a Jesús ahora se paró ante la gente y predicó. Ese mismo Pedro llegó a decirle a los fariseos y a los romanos, ustedes que crucificaron a Jesús,
Ustedes que lo negaron, espérate Pedro, tú también lo negaste, sí, pero ni el complejo le había quedado, porque había quedado tan transformado por la gracia del Señor. Ese mismo Pedro que lo negó 3 veces se ganó 3,000 almas para el Señor en su primer sermón. Por cada fracaso Dios le dio 1,000 victorias. Esa es la matemática de Dios para ti. Ese es el amor, la grandeza de la bondad de Dios para con sus hijos. Si alguien sabía de la gracia era Pedro, y Pedro es el mismo que nos escribe, primera de Pedro 1, 13 al 16. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Cristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por la ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Claro que la salvación es por gracia, a través de la fe. Pero ¿cómo ves la fe? Me impacta que en nuestra historia dice, al ver Jesús, la fe de ellos. ¿Sabes cómo ves la fe? A través del esfuerzo. La gracia no se opone al esfuerzo, se opone al sentido de derecho, porque no somos merecedores. Pero eso no quiere decir que uno no debe poner su esfuerzo en honrar al Señor y servirle y tratar de honrar y de guardar sus mandamientos. El esfuerzo es el lenguaje del deseo. Cuando tú quieres algo, lo demuestras con el esfuerzo que haces por conseguirlo. Cuando tú amas a Dios, lo demuestras con el esfuerzo que pones en honrarlo en todos tus caminos. La iglesia, en redes sociales, a veces ponemos pequeños clips de los mensajes, y hace unas semanas prediqué acerca de Jonás y prediqué de que a veces Dios te habla a través de su palabra antes de hablarte a través de la tormenta, y que es lo mejor que Dios puede hacer para ti, porque cuando tú ignoras la voz, ignoras la palabra, entonces vienen las tormentas, y que debes darle gracias a Dios que estás en una iglesia que predica la verdad, aunque la verdad a veces sea dura. Es la oportunidad que Dios nos está dando de alinearnos a su voluntad antes de que Él nos alinee. Y pusimos ese clip, y entra un comentario ahí de un hermano, y no lo conozco, es de otra ciudad yo creo, pero dice, y en tu lista o en tu sermón, ¿en dónde entra la gracia? Ahora, yo he predicado bastante de la gracia, y era un clip de 1 minuto, no es un sermón completo. Pero hay mucha gente que piensa que la santidad y la gracia se contradicen, y eso es una mentira del diablo. La gracia es la respuesta que Dios da para el pecado. La santidad es la respuesta que el creyente da para el pecado. Dios dio su gracia en medio de mi pecado. Mi respuesta a su gracia es que yo me arrepiento de mi pecado, porque su gracia no me da licencia para pecar, me da poder para dejar de pecar. Tiene que haber un cambio tangible, visible, genuino, real en mi vida, porque la fe se ve. Al ver Jesús, la fe de ellos, ¿qué es lo que vio? El esfuerzo, cómo se esmeraron por llegar a donde estaba Jesús. Ahora, cuando finalmente llega el hombre, y termino, Jesús se dirige al hombre y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo imagino que la gente así como que, ¿en serio? ¿No acabas de ver lo que batallaron? Vinieron para que lo echaras a andar, Señor. Se esmeraron, sí, pero a lo mejor la motivación de los 4 era, no importa, mira, va a ser la última vez que lo cargamos. Y luego Jesús viene y dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero le digo algo, no era que Jesús se equivocó, no era que Jesús estaba ignorando lo obvio. Jesús se dirigió primero al pecado del hombre que a su necesidad física, para darnos a conocer una gran verdad, que a veces es la raíz o el producto del pecado, por qué estamos afectados en otras áreas de nuestras vidas.
y que es el pecado que muchas veces estorba nuestro milagro. Entonces Jesús confronta primero el pecado y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. No estoy diciendo que cada enfermedad tiene como su fuente el pecado, pero lo que estoy diciendo es que el perdón de pecados muchas veces conduce a la sanidad física. ¿No me cree? Santiago 5, versículo 16, el medio hermano de Jesús escribe esto, dice: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean, ¿qué cosa? Sanados. Usted dice: ¿qué tiene que ver confesar mis pecados y el perdón de mis pecados con la sanidad? Todo tiene que ver. Confiésense, oren y sean sanados. La oración ferviente de una persona justa, pausa, cuando la Biblia dice justa, no está hablando de una persona que se porta bien, está hablando de una persona que ha sido perdonada. Una persona justa, que ante Dios ya es un justo porque está redimido con la sangre de Jesús. Alguien que no se olvida de la gracia que se derramó sobre ellos y ahora tienen la fe para creer que esa misma gracia puede alcanzar a otros. Esa oración tiene mucho poder y da resultados maravillosos. El salmista lo describe así, el Salmo 103, versículo 3. Él perdona todos mis pecados. Mire el orden: Él perdona todos mis pecados y luego sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte primero y luego me corona de amor y de tiernas misericordias. Jesucristo no murió por tu felicidad, murió por tu salvación. Le importa primero que seas salvo. Él prefiere que tú estés triste y salvo a que estés contento y condenado. Por eso te salva primero y luego te colma de favor y luego te colma de bendición y luego te sana. Tienes que enfrentar primero el pecado. Jesús quiere darte más que una sanidad temporal, quiere darte una salvación eterna. Y dice la Biblia que después discernió lo que estaba en el corazón de los fariseos y dijo: pero como ustedes no creen que soy capaz, que no tengo autoridad para perdonar pecados, porque acuérdense que la teoría de ellos era que estaba enfermo, estaba paralítico por su pecado. Entonces cuando Jesús dice: tus pecados no son perdonados, ellos se preguntan: ¿y por qué sigue tirado? Y Jesús dice: para que vean que soy capaz de hacer las dos cosas. No solamente lo perdoné, ahora para que vean que es verdad que lo perdoné, de lujo lo voy a sanar. Y lo levantó y le dijo: hijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Estoy aquí para decirte que servimos a un Dios que no te da a escoger entre la salvación y la sanidad. Te dice: yo soy capaz de hacer ambas cosas. Yo te hago completo, enterito, sin que te falte nada. La pregunta es: ¿qué estás dispuesto a hacer para llegar a los pies de Jesucristo? Un creyente desesperado, una iglesia desesperada, nunca va a limitar el poder de Dios. Es más, va a provocar lo sobrenatural y va a experimentar su poder, de manera que podamos decir como los de la historia: nunca, jamás hemos visto algo así. Nunca, jamás hemos visto algo así. Ponte de pie conmigo en esta hora. Dale un aplauso al Señor. Escuche bien. Yo quiero que este altar respondamos como iglesia. Una iglesia desesperada que le dice: Señor, abre los cielos. Que le dice: Señor, nosotros vamos a abrir el techo para que tú abras los cielos. ¿Está listo para abrir el techo conmigo? Si usted quiere ver lo que nunca antes ha visto, usted tendrá que cantar como nunca antes ha cantado. Tendrá que adorar como nunca antes ha adorado. Tendrá que servir como nunca antes ha servido. Tendrá que clamar como nunca antes ha clamado. Si usted quiere ver lo que nunca ha visto, tiene que hacer lo que nunca ha hecho. Algunos nunca han pasado a un altar y esta es su primer vez que usted va a pasar. No importa que usted no llegue al altar, con que quede en el pasillo. Lo que quiero es que usted le diga a Satanás: rehúso quedarme en el mismo sitio. Yo voy a salir de mi lugar y voy a acercarme hacia la gloria, hacia el poder, hacia la unción que Dios ha predestinado para mi vida. Yo voy a llegar a los pies de Jesús y voy a provocar lo sobrenatural. Gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Si algo en el mensaje ha instado tu corazón a recibir a Jesús, repite esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. De hoy en adelante me comprometo a servirte. Te confieso, mi Señor y Salvador. Por mi salvación te doy gracias. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Amén. Si hiciste esa oración,
bienvenido a la familia de Cristo. Y si te impactó este mensaje, no se te olvide suscribirte y oprimir el botón de notificación para seguir recibiendo todo nuestro contenido en video. También pasa la bendición a alguien, comparte este enlace con tus amigos y familiares. Nuevamente, gracias por sintonizarnos. Bendiciones.